Muy buenas noches, saludos desde Radio Campus, sea todo el mundo bienvenido a la emisora de la Universidad de La Laguna. Radio Campus es un aula cultural que depende del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y es la emisora académica más antigua de España. Es miembro de ARU, la Asociación de Radio Universidades Españolas, y hoy tenemos otro de los espacios que produce para nosotros la Asociación Cultural de Estudios Internacionales, Hacer para el Desarrollo. Hablamos del programa Cultura Hoy, ya que en este se traen a los campus académicos, a la comunidad universitaria, iniciativas culturales que se desarrollan extramuros de los campus académicos. Y por primera vez, hoy vamos a hablar de videojuegos y más concretamente de un videojuego que se está desarrollando aquí en las islas. Hablamos de Master of Cladia. Y para hablar sobre ello tenemos con nosotros a dos de sus responsables. Tenemos a Alberto Erice Pérez, que es el líder supremo, CEO y diseñador del juego, y tenemos a Marc Bajuani Oyer, que es líder del proyecto y desarrollador del juego. Alberto, Marc, Alberto, muy buenas noches y muchas gracias por conceder estos minutos de su tiempo. Buenas noches y gracias por llamarnos. Estamos encantados de hablar del videojuego. Bueno, pues la primera pregunta es, exactamente, ¿qué tipo de juego es Master of Cladia? Pues es un juego de estrategia muy parecido a lo que sería un ajedrez moderno, en el que, bueno, tienes dragones, eres un alquimista, lanzas conjuros, y el objetivo del juego, lógicamente, es acabar con todo, o bien encontrar un talismán que está desperdigado por un mapa de 3D y convertirte en el alquimista supremo, ¿no? Tiene mecánicas especiales y únicas y permite, que para mí es lo principal, poder jugar de manera síncrona, es decir, puedes jugar con tus amigos de siempre sin necesidad de que estén todos conectados online, ¿vale? Sin castigar al que solo se puede conectar a lo mejor 5 minutos al día. O sea que sí, el público objetivo es para gente que a lo mejor no tiene tanto tiempo, pero que le encantan los juegos de estrategia, le gusta pensar y que lleva tiempo sin jugar porque no le puede dedicar todo el tiempo que quiere. ¿Y cómo surge la idea de lanzarse a un juego de estas características? Porque tengo que decir que yo lo he visto como jugador testeador desde el verano y es un juego que reviste bastante complejidad, no solo desde el punto de vista del juego, sino que se puede intuir que detrás del diseño hay muchísimas horas de trabajo. Entonces, ¿cómo se plantea en un momento determinado decir, vamos a sacar adelante un proyecto de estas características? Bueno, tú ya te puedes imaginar que esto a día de hoy se hace más que nada por las ganas de hacerlo, ¿no? Porque queremos jugar un juego, no teníamos ese juego que existía en el mercado para satisfacer esa necesidad. Ya te digo que, por lo menos en mi caso, no tengo mucho tiempo para jugar y llevamos años estando esta idea, ¿no? Y así surgió. Es una idea que aunque se haya implementado en 3 años, realmente lleva gestándose una década por lo menos, ¿no? ¿Y cómo se compagina ese anhelo con un periodo tan largo? Porque, vamos a ver, ustedes se dedican profesionalmente a la realización de videojuegos, este es el trabajo de una compañía de carácter profesional, o por el contrario, estamos hablando de algo que se aproxima más a esos románticos o romantizados tiempos de la edad de oro del software español en los años 80 del siglo pasado. Pues sí, mira, la verdad es que este juego se inspira mucho en un juego de la época nuestra, de que empezábamos con el Commodore Amiga, el Amstrad y el Spectrum. No llega al Spectrum, pero de los primeros PC había un juego muy parecido a este que se llama Dragon's Lord y es una inspiración, ¿no? En su momento nos gustó mucho y de ahí pues sacamos algunas ideas y por eso creemos que el juego es muy original. Vale, de todas maneras, esto también es bueno decirlo, que hace 3 años recibimos una ayuda del Ministerio de Industria, que fue lo que nos hizo lanzarnos de manera profesional a hacer este videojuego, ¿vale? Por eso llevaba gestándose 10 años, pero también sabemos que esto si no le dedicas full time, varias personas trabajando, esto no se sale adelante, ¿no? Esto no se puede hacer de manera indie trabajando por las noches, es muy complicado hacerlo así. Vale, o sea que el Ministerio de Industria, en concreto Red.es, pues nos dio una ayudita que nos permitió arrancar el primer año y después nosotros hemos podido continuar con el desarrollo, ¿vale?
Y en principio, siendo como es un juego de esas características, parece ser un juego de estrategia. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el público objetivo? ¿Es un juego difícil de aprender para alcanzar un punto en el que cada partida sea disfrutable? Bueno, ahí Marty tiene mucho que decir porque yo sí que soy muy fanático de este tipo de juegos. A mí no me importa una curva de aprendizaje complicada, le puedo dedicar tiempo porque me gusta, ¿vale? Pero es verdad que las primeras partes que empezamos a probar este juego hace un año, o sea, a jugarlo. O sea, nosotros a nivel interno somos de 10 a 15 personas que llevamos un año, dale que te pego a esto. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, bueno, ahí Marc lo sabe mejor que yo, que necesitábamos una campaña, ¿vale? Y eso es lo que ha estado trabajando bastante Marc con varios compañeros, una campaña para evitar, para intentar que sea más fácil el aterrizaje en el juego. Si quieres hablar un poquito de la campaña, Marc. Sí, bueno, de lo que nos hemos dado cuenta desde el principio en el que empezamos a hacer la fase de pruebas es que la curva de entrada al juego es bastante compleja si no tienes a alguien que te introduzca al juego y que te explique muchas mecánicas y demás. Así que lo que decidimos hacer fue, pues, tirar del conocimiento de nuestros predecesores en juegos de estrategia, hacer una campaña que le añade a una narrativa y un tutorial al juego y al mismo tiempo añadir un contenido de un solo jugador también. También es verdad que cuando el juego se gestó en sus primeras versiones se orientó más a una versión móvil y hoy en día literalmente nos hemos dado cuenta de que es un juego lo suficientemente complejo para jugarlo en PC y prácticamente estamos dando un salto completo hacia lo que viene siendo una versión de PC. Y ese... Dime, sí, sí. No, perdona que te había interrumpido. ¿Y se plantea la hipótesis, por ejemplo, de dar un salto hacia el mundo de las videoconsolas? Yo creo que las consolas no tienen, es que tú lo dijiste antes, ¿no? El público objetivo. Consola, que es lo que uno busca, creo yo. Yo no tengo consola, por ejemplo, ¿vale? Quizás Marc sí la tiene. En las consolas tú buscas algo más espectacular, ¿no? Unos gráficos estupendos y tal y cual, no tanto las mecánicas como que impacte mucho el juego. El juego gráficamente es un juego normal, ¿vale? No llama la atención, ni te va a llamar la atención la primera vez que veas, porque veas un tráiler que te encanta. Lo que te va a encantar es la mecánica, el mundo, la forma de jugar, la profundidad que tiene y lo complejo y todas las cosas que están pensadas detrás, ¿no? Porque nosotros hasta los pequeños eventos de lo que sucede en el mundo los tenemos pensados. Si hay una guerra y si se pelean, si hay una princesa, hay un rescate, que son cosas que lo único que hacen es darle un poquito de sustancia al juego, aunque no es definitivo ni sirve realmente como una llave para terminar la partida o ganarla, ¿no? Entonces, la consola en principio, a menos que encontremos que de repente hay un nicho ahí, yo creo que ahí no tenemos nada que hacer, ¿no? Yo te planteo también un poquito al respecto, una respuesta con esa experiencia, como te digo, de predecesores en nuestro sentido. Hoy en día, juegos de estrategia, aunque no sean por turnos, que el nuestro es por turnos, es muy difícil que calen en un mercado de consola porque la cantidad de información que tú tienes que ofrecer al usuario es superior a lo que es el estilo de juego de una consola, que suelen ser juegos más visuales, mucho más de acción rápida, de ese tipo de cosas. De hecho, creo que recordar que el último juego de estrategia que recuerdo que hicieron un port para consolas, a lo mejor así, de los grandes, es un Age of Empires 2, y estamos hablando de la época de la PlayStation 2. Y no llegó a calar mucho, créeme. Ha habido conversiones de otros juegos como que también son triple A en lo que es la estrategia, como el Rome, lo sacaron. Lo que no tengo ni idea es si eso ha funcionado bien o no. Me imagino que no tan bien, porque si no ya lo estarían portando con los nuevos juegos y no lo anuncian para consola, el nuevo que están sacando ahora para el próximo año. O sea, yo creo que es un nicho complicado la consola. La consola yo creo que es más acción, 3D. Y además el público objetivo, que eso tampoco lo hemos hablado, Luis, la parte de la edad, ¿no? O sea, yo veo que quizá yo si tuviera 20 años jugaría a otro juego. ¿Por qué? Porque le puedo dedicar 3 o 4 horas al día.
¿vale? Pero este juego es perfecto para personas que ya empiezan a trabajar, que ya les gusta quedar con sus amigos, ayer es una partidita, lo tienen cada vez más complicado. Tú fíjate, yo hago mi turno a lo mejor a las 11 de la mañana, mientras me tomo el café, el otro tiene la costumbre que a las 5 de la tarde, pero el tema es que seguimos en contacto, nos mandamos mensajes, oye, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y juegas con 10 personas. Eso, hasta que no salió este juego, no lo he vuelto a hacer de los 25, 26, 27, 28 años. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está el nicho, creo yo. Sin embargo, al menos aquí va mi percepción personal. Aunque se pueda plantear el sistema de turnos, llegar a controlar el juego y llegar a comprender todas las opciones que tiene, que son muchas, son crecientes conforme se van sucediendo las versiones, sí requiere tiempo y reflexión. Y al mismo tiempo es interesante que uno pueda competir contra la máquina, es decir, aprender por su cuenta por el sistema de ensayo y error, que en el mundo de los videojuegos, sobre todo el más clásico, solía ser el sistema habitual. Es correcto, puedes hacer una partida de single player tú solo, probando cosas contra la IA. Sí que es verdad que nuestra IA todavía no es muy agresiva, no es la IA que te vaya a ganar una partida, pero eso, como te digo, lo estamos resolviendo con esta campaña tutorial que va a funcionar más como una serie de escenarios un poco más controlados, en las que te plantea más al usuario un reto de cómo superar esto con los recursos que te doy, con las opciones que te doy. Por ejemplo, en la primera partida, por ejemplo, no vas a poder incubar huevos de dragón, solo tienes un único dragón. Si lo pierdes, pues has perdido, tienes que volver a repetir esa fase, es lo típico de un juego de estrategia. Y entonces, bueno, ese tutorial va a ir guiando al usuario hasta que llegará un momento en el que, a partir de más o menos la misión 5, te va a soltar de la mano y te va a decir, juega, ya estás listo ya para salir al mundo de Claudia. Y hasta ahora, ¿qué tal ha sido la respuesta en este periodo de desarrollo y en esta puesta a prueba a través de distintas partidas? La verdad que en nuestro caso es la primera vez que sacamos un juego así live, terminado, que funciona bien y tal. Una de las cosas que más me llamó la atención a mí de manera individual es el tiempo que hemos tardado en balancearlo, porque parece mentira, pero llevamos un año prácticamente jugando. Ha habido un montón de cambios, balanceos, quita esto, pon lo otro, este conjuro no me gusta, esto está todo desbalanceado. Entonces, que uno no lo contempla cuando hace un desarrollo de videojuegos. Uno piensa que es terminar, esto funciona, ya está, salimos, ¿no? Pues claro, salirlo y después tiene que ser el juego divertido. O sea, cuando un conjuro, solo hay un conjuro que es el que te lleva a la victoria, no es divertido cuando no hay estrategia. Entonces, en el último año, si tuviéramos y miráramos incluso cómo ha cambiado el juego en el último año, no ha cambiado mucho en lo que es la mecánica, pero ha habido un montón de conjuros, ha cambiado el sistema incluso de combate, porque era un poquito, potenciaba demasiado el dragón, entonces hacía que o tenías un dragón muy poderoso, los demás no servían para nada, ¿no? Entonces, el juego le hemos dedicado casi tanto tiempo a lo que se llama lo que es el balanceo, como al desarrollo puro y duro. Eso a mí me llama mucho la atención. Claro, y eso te lo da la primera experiencia de desarrollar un juego de manera profesional, ¿no? Y respecto a lo que comentas, el tema de la comunidad, pues como todavía lo estamos haciendo, como lo llamaste el otro día, Marc, que me gustó el tema, como si fuera tan familiar. Sí, un early access de amigos y familiares, básicamente. Exacto, pues estamos entre amigos, o sea, jugamos, hay 15 personas, que es como 15, 20, 30 personas que se van intercambiando. Pues bueno, nos ha venido fantástico, pero ahora este año hemos empezado en enero, el propósito de este año es lanzarlos ya a los desconocidos, ¿no? Y de ello empezaremos a promover las redes sociales a tope desde este mes, ¿no? Y vamos a la parte relacionada con la difusión, porque me consta que el juego está nominado a un galardón y que en estos días está teniendo lugar las votaciones, así que dentro de no mucho puede haber una respuesta y ser una respuesta que, en caso de que sea la de alzarse con este premio, sea un importante impulso para el juego. Es correcto, estamos ahora mismo peleando por dos premios de la prestigiosa revista de Juego. En ello estamos peleando por las categorías de Mejor Juego Gratuito del Año 2025 y en la categoría de Mejor Juego Móvil de 2025.
como decimos, la versión móvil es la que primero nos habíamos inclinado por sacar, y porque al principio el juego estaba más orientado a ello. Pero ahora mismo estamos ya, pues, prácticamente, bueno, ya tenemos la página en Steam, el juego se puede descargar una demo en Steam con la que puedes probarlo, y es en lo que nos vamos a dedicar al mismo tiempo que estamos haciendo la labor de marketing y promoción del juego este año. Va a ser a sacar esa versión de PC en la cual, bueno, pues esperemos que a lo mejor en 2026 estaremos compitiendo de nuevo en los premios de Bodo, pero esta vez por una versión de PC. Y una cuestión, se plantean dentro del ámbito de los ordenadores el llevarlo, por ejemplo, los ordenadores de Apple, porque el juego también se puede jugar en dispositivos de iOS. O sea, yo, por ejemplo, lo juego en la tableta de la cinta de la manzana, lo he jugado en el teléfono, pero, por ejemplo, sacar una versión que sea directamente ejecutable dentro de un ordenador, de un Mac. Hemos hecho unas pequeñas versiones de prueba, porque tenemos un compañero que es muy fan de Linux, de hacer compilaciones específicas para Linux. Lo que pasa es que como todavía estamos como dice Alberto, hemos estado todo este año en base de, venga, balanceo, parche, todo muy consecutivo. Hemos estado haciendo muchas releases consecutivas y lo que nos hemos centrado más es sacar versiones directas rápidas en esos 3 entornos que tenemos más pulidos, que son los móviles Android, móviles de Apple y el entorno de PC, que es predominante de Windows. Cuando acabemos lanzando una versión más definitiva, sí que es verdad que a lo mejor podríamos llegar a estudiar la posibilidad de lanzar una versión compatible de Apple o de Linux. Hombre, yo creo, Marc, que la vamos a sacar seguro. O sea, sí, pero me refiero, la sacaremos en ese momento cuando ya hagamos la release oficial. En este Early Access a lo mejor no creo que vayamos a sacar tantas versiones no continuadas, ¿no? Bueno, lo tendremos que hablar porque, hombre, queremos probar una cosa que se llama el Action de GitHub, que nos compila automáticamente las 2 versiones. Es una cosa que a nivel técnico estamos estudiando, ¿vale? A mí, Marc, me encantaría, y creo que a la gente de Apple, o sea, tiene que jugar, ¿vale? O sea, que me refiero que no es como el tema de las consolas, que descartado, ¿no? En el caso de las Apple, claro, tienen que jugar, o sea, es necesario, porque el jugador de PC y el jugador de Apple son lo mismo. O sea, lo que a uno le gusta es la manzanita y a otro, como dijiste tú, Luis, y a otro no le gusta la manzana. A mí no me gusta nada la manzanita. Yo soy de portátiles PC de toda la vida, ¿vale? Pues por eso. Entonces, sí, saldrá, lo que no sabemos, como dice Marc, cuándo, pero va a salir seguro. Y una pregunta, ¿se plantean, llegado el caso, que el juego tenga una edición física? Sí, desde hace mucho tiempo se está diciendo que el futuro de los videojuegos pasa por las versiones en la nube o las descargas. En algunos casos, pues eso está generando cierta contestación por parte de importantes sectores de la afición por el deseo de tener el elemento formato físico y no en algo tan etéreo. Y hay quien dice que el formato físico quedará reducido a las ediciones de gran calidad. ¿Se plantean ustedes la hipótesis de que Master of Claudia tenga tal nivel de éxito que pueda llegar a plantearse la posibilidad de sacar una edición de esas características? Yo creo que es algo que veremos a lo largo del año, dependiendo de la respuesta de la gente. Si hubiera un interés muy grande y masivo, se podría llegar a valorar esa opción. Pero como todavía estamos empezando en lo que es la distribución y marketing, no creo que se pueda responder tan directamente a esa posibilidad. Oye, pero ojalá que hubiera esa respuesta, ¿no? O sea, nosotros nos encantaría, vamos a ver, nosotros tenemos juegos en la cabeza y más, no sé si me explico. Sí. O sea, es verdad que tenemos una empresa que nos dedicamos a otra cosa, que es a generar software de facturación, y eso es lo que nos interesa, más que mejor dicho, lo que nos da dinero, ¿vale? Y es lo que financia todo esto. Pero el objetivo es crear que este funcione bien, hacer un Master of Claudia 2, hacer un remake de otro juego que no nos quedó tan bien, que fue el primero con el que empezamos. O sea, tenemos cositas ahí en mente. O sea, nosotros esto lo vemos como una carrera a largo plazo. Ahora mismo lo que nos interesa es crear una comunidad, que la gente conozca el tipo de juegos que vamos a hacer, porque todos los juegos que vamos a hacer serán de este tipo, de estrategia, ¿vale? Y ver si hay nicho para el tipo de juego que hemos diseñado, y que ahora mismo yo creo que hay, yo diría nada, pero tiene que haber algo. Yo no he encontrado que sea parecido a lo que estamos haciendo.
¿vale? Y entonces se plantean ustedes la hipótesis de que el estudio tenga continuidad. Por cierto, una cosa que no hemos comentado, ¿qué denominación tiene el estudio, la compañía, el sello bajo el cual se va a sacar o está saliendo Master of Clade? La empresa, o sea, la marca se llama Quasar, Quasar Factory Games, ¿vale? Lo hicimos casi en votación, tuvimos así varias, pero vamos, lleva un año. Es verdad que no le hemos dado muy platilla porque lo que nos interesa es el tema del videojuego ahora mismo, pero se llama Quasar Factory Games y nos encantaría que fuera una marca que creciera, que tuviera 1, 2, 3, 4 juegos y en eso estamos trabajando a tope. Pues ya te puedes imaginar que aparte del trabajo dedicamos bastante tiempo libre. El poco tiempo libre que tengamos le echamos horas aquí para que esto vaya adelante, ¿vale? Entonces ese es el objetivo, es la ambición que tenemos y este año 2026 va a ser definitivo en ese lado porque hasta el día de hoy no hemos hecho nada de promoción. Hemos empezado con las redes sociales prácticamente la semana pasada porque somos todos developers. Aquí no hay nadie que se dedique al tema de las comunidades, no somos expertos en redes. Y por eso ahora el focus de este año, más que en nuevas mecánicas, que va a haber cositas nuevas que haremos en el juego, eso seguro, es en el tema de la promoción. Y una cuestión, han notado que Quasar se va a especializar precisamente en este tipo de juego. Eso evoca un poco la figura de ciertas compañías que en su momento se especializaron en juegos específicos. Por ejemplo, me viene a la mente Sierra Online, las aventuras gráficas, Aventuras AD, en el caso de las aventuras de texto en España. Quiero recordar SSI, especializada en juegos de estrategia con buenísimo esos elementos de juego de rol. Entonces, en cierto sentido, se puede decir que Quasar, a través de Master of Clade, no deja de seguir la línea que plantean tantas y tantas compañías a las que vinculamos tantas y tantas horas de diversión desde los 70, 80, 90 en adelante. Acabas de decir 3 nombres y me acaban de venir 3 recuerdos de precisamente cuando era un pibito y me dedicaba a los jueguitos del Spectrum, el SSI, el tema de las aventuras gráficas, vete a la izquierda, vete norte, este, oeste. O sea que mira, sí, yo creo que has clavado el tiro, ¿no? Y está claro que tú y yo hemos jugado acá prácticamente los mismos juegos cuando éramos unos pibitos, ¿no? Pero sí, ojalá que tuviéramos. No digo que yo que soy más joven me siento viejo porque también los conozco la mayoría. Y eso lleva a un tema muy interesante, por ejemplo, ustedes como desarrolladores de videojuegos, como jugadores, precisamente el hecho de, por ejemplo, de que tú, Marco, conozcas estos juegos a los que Alberto y yo hacemos referencia por una cuestión generacional, no viene a significar que los videojuegos han dejado de ser un producto de consumo rápido de usar y tirar para convertirse en cultura, es decir, que estemos hablando de juegos antiguos, como estamos hablando de películas antiguas, de series antiguas, de libros antiguos. Por ejemplo, que un juego como La Abadía del Crimen, que llamamos de culto porque en su momento no tuvo el éxito que se esperaba, pues tenga una exposición permanente en la Universidad Politécnica de Madrid, que se le dedique una línea de sellos por parte de Correos. Eso no es indicativo de que por fin los videojuegos ya empiezan a tener la consideración de arte y consecuentemente de cultura y que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Es que literalmente son arte. Yo siempre he tratado el mundo de los videojuegos como que es un equivalente a una novela interactiva. Da igual el género de que tenga el videojuego, siempre tienen un pilar que es una narrativa detrás de unas mecánicas que sirven para atraer entretenimiento al que lo está utilizando. Es exactamente igual que una novela. Hay algunos que tienen más historia, otros tienen menos historia, algunos se centran más en las mecánicas en sí, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Y al igual que en el caso de novelas y narrativa y obras de arte, de hecho también tienen un gran componente educativo. Hay unos juegos de estrategia, por ejemplo, ahora mismo de gran estrategia, hay una compañía que se llama Paradox, que es sueca, que tiene unos juegos que son literalmente, abarcan toda la historia entera de la humanidad e incluso van más allá, incluso hacia el futuro, hacia posibilidades de ciencia ficción, que mediante mecánicas divertidas, entretenidas, pueden llegar a enseñar a la gente toda la historia o geografía o muchísimas cosas que son muy interesantes. O sea, es un arte.
Sí, pero y además tiene una cosa, está claro que los tres pensamos lo mismo, ¿no? Pero es que además no solo es un arte, sino además es una ciencia, porque es como mezclar el arte y la ciencia. El arte de una buena idea, porque todo el mundo tiene a lo mejor una buena idea, pero es que llevarla a cabo y construir una máquina que es capaz de ejecutar esa idea, o sea, es una mezcla perfecta, no solo es la buena idea, la imaginación, la creatividad, sino es que además después funciona. ¿Cuántos juegos habremos visto que cuando lo sacan al juego tiene tantos errores que no hay forma de jugarlo y lo tienes que tirar y dices tú, coño, que la idea no era mala, pero la implementación fue horrorosa? No sé si me explico, la usabilidad, a lo mejor la interfaz era horrible. Y, o sea, es que por eso es una combinación, un arte todavía, para mí me parece todavía más maravilloso, porque no solo basta la creatividad, sino además tiene que haber detrás una buena ejecución, ¿no? Entonces, cuando se junta algo que es bonito, con buenas ideas y además ves que funciona perfecto, dices tú, Dios, qué maravilla que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marc, que esto es claro que es cultura y claro que es arte, ¿no? De hecho, por mencionar un simple detalle a nivel personal histórico, el primer videojuego que yo jugué fue de la época de la Super Nintendo y era un RPG que estaba en inglés. Y yo, por ejemplo, no hablaba inglés. Así que lo que me pasaba a mí es que jugaba con mi madre o mis hermanos al lado y yo veía las palabras en inglés y preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Qué significa esto? Eso a mí, por ejemplo, me dio una base de idiomas en el que, por ejemplo, cuando llegué a estudiar inglés en el colegio, mi nivel de inglés era muy, muy superior al de los demás. Y al fin y al cabo, tanto con idiomas como con geografía, cultura, se puede transmitir una grandísima cantidad de información y si se hace de forma entretenida puede ser muy, muy educativo. Yo tengo que decir que unos conocidos míos en su momento hicieron lo mismo con un juego de rol de Dragon Ball de importación de Super Nintendo en japonés, y huelga decir que ninguno de los tres sabían japonés y lo hacían todo por el sistema de ensayo y error. Así que a veces el deseo de jugar o de experimentar superaba cualquier tipo de barrera, porque también hablamos de una época en la cual o los juegos estaban en su versión original, sea la que fuere, o estaban en inglés, y si alguno estaba en español, que no fuera español de manufactura, tenía unas traducciones absolutamente lamentables, como aquella de Join to My Party en un juego de rol era Únete a mi fiesta. Sí. Y no tenías ninguna guía. O sea, por ejemplo, los juegos de ahora, te trabas en algo, vas a YouTube, encuentras a un tío que te dice cómo solucionar el problema. Antes, si te trababas con el juego, ya te podías dar con golpes contra el monitor para sacarlo. Al final sacabas prueba y error. La guía de antes era cuando al día siguiente ibas a clase, al instituto, universidad, lo que fuera, y le decías al colega, oye, ¿tú ya te has pasado este juego? ¿Cómo has hecho esta parte? Eso mismo. Porque no había otra. Esto tenía más mérito y además lo disfrutabas más. O sea, hombre, yo por hablar de cosas de hoy, ¿no? El Baldur's Gate 3, que me parece un juegazo, o sea, una cosa de otro planeta. Me lo estropeé, como no tengo tiempo, digo, me voy a leer la guía y me leí la guía. Eso es un error grave. Porque, ¿entiendes, no? Le quitas la parte... El intríngulis. También es cierto que esa cuestión de los juegos mal acabados que luego te impiden terminarlo era una cuestión bastante constante, porque a veces los juegos se programaban en relativamente muy poco tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo un juego del Spectrum que es Fizos, que es la continuación de Way of Exploding Fist, que es un juego de artes marciales y también exploración, que tenía un problema, que había una pantalla que tenías que caer y no caías, con lo cual no podías terminar el juego, salvo que hicieras un truco por una especie de bug que te permitía atravesar una pared y llegabas a la última pantalla. Entonces, eso era un poco el pan nuestro de cada día. Y también con el agravante de que entonces, como ahora, los videojuegos eran caros. Entonces, si te equivocabas a la hora de invertir en uno específico, te podías tirar perfectamente de los pelos. Ya fuera... No habían parches. O sea, si te comprabas el casete con el juego, ya está. O sea, ya está. Sí. Y sobre ese particular, claro, el tema de las guías es que a veces era una forma de intentar saber qué podías hacer porque tenías la información mínima en una carátula,
o había cuestiones que eran de elementos de error. Yo precisamente estaba jugando en estos días, bueno, a lo largo de los años, también por una cuestión de tiempo, estaba jugando a un juego del que todo el mundo hablaba maravillas, que era Castlevania Symphony of the Night. Obra de arte. Entonces, yo llegué a un momento en el que llevaba como 20 y tantas horas y no podía avanzar, no podía avanzar. Y entonces había una pantalla con un reloj. Yo digo, aquí tiene que haber algo, tiene que pasar algo. Entonces digo, voy a ver qué es lo que pasa. Entonces sea, si resulta que dice, si estás jugando en esta versión, hay un error de sincronización entre tu reloj y el reloj del juego, tienes que hacer esto. Y entonces se desenvuelve. Y otro era abrir una verja, dice, no, es que tienes que oír un clic. Digo, yo sé lo que tenía que hacer, pero no lo oía porque al conectar un mando para jugarlo en la tablet, el sonido se corta. Entonces, claro, son cuestiones en las cuales la guía me resuelve problemas de defectos que tiene el juego. Pero en muchos casos, sobre todo en un tema de una aventura, siempre se decía que jugar a tiro hecho era a lo mejor obviar el 70% de lo que el programador había diseñado de respuestas que se le pudieran dar. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo lo que mencionas del Symphony of the Night fue también el primer juego que yo jugué de la PlayStation 1. Lo tengo bastante guardado en el corazón, la verdad, porque es un juego que puedes invertir tranquilamente sin una guía 400 horas y no llegarías al 100%. Y de hecho, llegar al 100% no te garantiza completar el juego porque hay un indicador de cuánto has completado el juego y se pasa del 100%. Sí. O sea, pero... los desarrolladores precisamente han incluido tantas cosas a veces en algunos juegos que precisamente en Symphony of the Night hace poco, creo que fue hace unos cuantos años, descubrieron un secreto más dentro del juego que los desarrolladores no lo habían puesto en guías porque son pequeños easter eggs o cosas de una sala especial, ¿sabes? A mí no me gusta jugar los juegos con guías porque literalmente te mata la exploración Te de lo mata que la es el juego, exploración. la inmersión. Esto es A así. ver, yo entiendo que puede llegar un momento que decir, pues mira, es que estoy cansado de dar vueltas arriba y abajo. Eso sí, como inviertes tantas horas, al final el personaje está tan masado que es relativamente sencillo eliminar a los enemigos de fase. Por terminar, ¿qué le dirían a aquellas personas que les están escuchando, que les están viendo, para animarles, eliminarles dentro del juego, para animarles a descargar Master of Claudia, echarle un tiento, interactuar con la comunidad y, llegado el caso, votar para la consecución de ese premio? Bueno, pues decirles que es un juego que no te va a dejar indiferente. Si te gustan los juegos tipo, todo el mundo lo reconoce, el Heroes of Might and Magic, por ejemplo. Son juegos de turnos, hay un montón de mecánicas y lo más importante es que no te va a quitar mucho tiempo. Entonces, si el factor tiempo para ti es importante en un juego de estrategia, creo que deberías dar una oportunidad. Más que nada porque vas a encontrar un juego que puedes hacer poquito a poco, día a día, no te va a castigar como esos juegos de estrategia que hay ahora que son por browser, porque tienes que estar permanentemente conectado. Ese no es el tipo de juego que estamos hablando. Tú haces tu turno y tienes las mismas probabilidades que el otro, que a lo mejor está 4 horas ahí mirando y revisando el turno. Aquí no se premia el que le dedica más tiempo. Es un juego que busca que cada partida sea diferente, todo se randomiza en cada partida y la idea es un ajedrez mucho más sofisticado, fantástico, un mundo de dragones, alquimia, conjuros. Yo creo que vale la pena echar un vistazo. A los que les hayan gustado juegos como Civilization, Heroes of Might and Magic, como dice Alberto, o cualquiera de este tipo de estrategia, o incluso yéndome a otros ámbitos, como por ejemplo la gente que ha jugado a juegos como O-Game, o incluso por hablar de un español, yo que sé, War and Peace, que también va por turnos. Este juego les va a gustar. Les va a gustar porque, bueno, hemos enganchado a Luis, hemos enganchado a David Carmona de Academy, hemos enganchado a varios de nuestros testes. Son gente que no tengo muy claro si los juegos de estrategia son sus favoritos, pero el hecho de que tiene una facilidad para poder tú jugar, el hecho de que no requiera que estés constantemente delante, lo que hace es la gente el efecto contrario. Estamos mirando a ver quién es el que no ha mandado el turno para ir a mandarle WhatsApp y decirle, mándalo ya, que quiero ver qué ha pasado con mi ataque. Pues
Alberto, Marc, Alberto, desde Radio Campus solamente nos queda desearles a ustedes y a todas las personas que hacen posible la iniciativa de Master of Cladia y de Quasar la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos en esta empresa y en las que hayan de suceder. Pues muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad y por poder comunicar nuestro videojuego en tus redes. Pues hemos hablado con Alberto Erice y Marc Vascuani Oller, dos de los responsables del videojuego de estrategia Master of Cladia, que se está desarrollando aquí en las Islas Canarias. Esto ha sido el programa Cultura Hoy, el espacio que produce la Asociación de Estudios Internacionales Hacer para el Desarrollo para Radio Campus. Esta es la Universidad de La Laguna.